Vamos a leer la escritura de 2 Corintios. Voy a usar ese como un texto base, pero no voy a predicar en él. Quiero que note algo muy especial de parte de Dios para con su pueblo. Dice la escritura en el capítulo 12 del libro de 2 Corintios, versículo 8. ¿Qué necesito yo para estar, hermano, preparado para la batalla espiritual que viene sobre mi vida? Porque de que le va a venir, le va a venir. Y hay batallas que son más fuertes que otras. Y vamos a aprender algunas lecciones en esta noche acerca de lo que debemos nosotros de hacer. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser de bendición a su reino. Por lo tanto, tengo que pasar por el proceso. Dice en el capítulo 12, versículo 8 al 10 del libro de 2 Corintios. ¿Lo tenemos, hermano? Por lo cual, a ver, ¿sí comencé bien? No, ¿verdad? Me comencé adelantado, ¿verdad? Lo estaba probando. Respecto a lo cual, dice el versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había un aguijón, había un problema, había una situación que desesperaba, que mantenía a Pablo, hermano, sacado de onda, podríamos decir. Y le dijo: Señor, ya no lo aguanto más. Dijo: ya no. Y luego el Señor le contesta: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, a ver, lea esa frase conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puede sentarse. ¿Qué situación tendría que pasar en mi vida para poder negar yo al Señor? Para que me hiciera el enemigo negar al Señor. Usted dirá: no hay nada ahorita en este momento. Yo voy con el Señor hasta el final. Bueno, vamos a ver si es cierto. Quiero estar meditando en esta palabra de Lucas capítulo 22, versículo 31. El segundo tema, ya le dije el primer tema, Cristo te está preparando, o cómo te estás preparando para la batalla. Y el segundo tema podría decirle que es Cristo tratando con la presunción del cristiano. O sea, con nuestro orgullo, con nuestra manera personal de creer que todo nosotros lo podemos hacer sin ayuda de nadie. Y en el capítulo 22, versículo 31, la Biblia nos habla acerca de un episodio en la vida de Cristo Jesús y sus discípulos, en especial con el apóstol Pedro. Dice la palabra allí en el capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, hablándole a Pedro, ¿verdad? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Una vez más, lea ese versículo. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo:
Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ¿verdad? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo. Aleluya. Quiero hablarle entonces acerca de la presunción de nosotros como hombres, como creyentes, porque encima voy a hablar acerca de lo que es la vida del cristiano y cómo muchas veces el Señor tiene que enfrentarnos a nosotros, porque si hay algo que nosotros escondemos muchas veces son nuestras debilidades. Y nuestras debilidades siempre son aprovechadas por Dios para perfeccionar nuestras vidas. Pedro no se había dado cuenta que él era débil en sí mismo. Sin embargo, cuando le habla al Señor, pretende decirle al Señor que él está dispuesto no solamente a ir a la cárcel con él, sino también a entregar su vida. Ahora, Pedro niega al Señor. Nosotros conocemos la historia que Pedro niega al Señor. Y yo personalmente le podría decir que yo me quedé admirado de ver que Pedro negase al Señor, porque Pedro no es ningún cobarde. Pedro no es un cualquier hombre, podríamos decir nosotros. Y para hablarle acerca de la presunción con la que presume el apóstol Pedro, quiero hablarle de quién es Pedro primeramente. Cuando nosotros estudiamos el carácter y la personalidad de Pedro, nos damos cuenta que no es un cobarde el apóstol Pedro. Sin embargo, llega a negar al Señor. Y dése cuenta de algunas cosas hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no era cobarde y fíjese que queda demostrado en el Getsemaní. Cuando llegan a aprender a Jesús, según Juan, o sea, el Evangelio de Juan, dice que Pedro saca la espada. ¿Y qué es lo que hace Pedro, hermano? Pedro está dispuesto a pelear en ese momento contra los soldados de los sacerdotes judíos. Y nos cuenta el apóstol Juan que le corta la oreja a uno de esos soldados, a Malco. O sea, lo que quiero decirle con esto es de que Pedro en ese momento está dispuesto a pelear por el Señor y no se acobarda en ese momento. ¿Por qué no se acobarda en ese momento, pero sí se acobarda en el otro momento? ¿Por qué se acobarda ante mujeres comunes y corrientes, pero no se acobarda ante soldados de los sacerdotes? Es algo curioso ver eso. Con regularidad vemos que Pedro es una persona con temperamento colérico. Así se le conoce el día de hoy a ese tipo de personas. Yo me imagino a un apóstol Pedro quizás alto, quizás fornido, y quizás eso le hacía ser una persona que se sintiera segura de sí misma. No sé si usted se ha dado cuenta de las personas grandototas y que tienen así esos grandes músculos que de repente se le paran hacia uno y dice, y lo menosprecian a uno porque dicen, esta cucarachita que me va a hacer a mí, ¿verdad? Amén. Entonces, muchas veces quizás hasta nuestras características físicas nos pueden a nosotros hacer sentir que somos capaces de poder nosotros pelear o enfrentar cualquier tipo de situaciones. A lo mejor Pedro era así. Yo no conocía a Pedro, pero ese era el tipo de carácter y personalidad del apóstol Pedro. Era una persona impetuosa. ¿Qué quiero decir con impetuosa? Según el diccionario, una persona impetuosa, o sea, una persona que actúa de forma irreflexiva y precipitada, que tiene violencia y fuerza. El apóstol Pedro, cuando de repente se pregunta algo, el apóstol Pedro dice esto y esto y el otro, dice. Él no tiene pena, él no tiene vergüenza de decir lo que él siente.
Y cuando saca la espada nos damos cuenta que es una persona de que armas a tomar. El día de hoy nosotros le decimos a este tipo de personas de mecha corta. ¿Ah? De que solamente lo prende y ya explota, ¿verdad? Hay unos que tienen mecha larga, pero Pedro era ese tipo de hombre de mecha corta, pero lo sacaba usted rápido de onda. Era una persona que era muy entregada a las cosas, o sea, se podía confiar en Pedro porque Pedro estaba dispuesto a ir con usted. Desde que conoció al Señor, una de las escrituras, me recuerdo también, creo que es en el capítulo 6, donde Jesucristo les habla de una manera fuerte a los discípulos y a la gente que le sigue. Y vienen los discípulos y le dicen: Señor, qué dura es tu palabra, bájale, suavízale. Y el Señor le dice: ¿quieren ustedes irse también? Les dice. Y Pedro, hermano, Pedro le dice: no, Señor, por muy fuerte que sea, yo estoy dispuesto, Señor, a seguir contigo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el apóstol Pedro está dispuesto. Es un hombre que demuestra fidelidad. Es una persona que no tiene miedo a expresar sus sentimientos, o sea, lo que sentía. Y a Jesucristo, yo creo que Jesucristo tenía mucha compasión del apóstol Pedro. Porque Pedro era de los que, como le digo yo, era una persona compulsiva, y él rápido hablaba, él rápido opinaba, él rápido actuaba. Entonces Jesucristo lo veía y luego lo corregía. Es tremendo, ¿verdad? Un hermano hace algún tiempo atrás vimos en un video, nos hacía saber una parte del temperamento de Pedro. Bueno, él me imagino que se lo imaginó cuando dice que estaban en la cena y dice Jesucristo: uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Y decía este hermano que el que estaba a la par de Jesús era Juan, y que Juan se le acerca al Señor y le pregunta al Señor. A cualquiera le hubiera dado curiosidad, y pareciera ser que Jesús le dice, y Pedro le pregunta a Juan: ¿quién es el que va a entregar al Señor? Y decía este hermano: Juan fue bien sabio al no decirle a Pedro quién era el que lo iba a entregar. Porque si se lo dice a Pedro, decía este hermano, Pedro saca el machete, la espada, y le vuela la cabeza a Judas. Amén. Porque Pedro era ese tipo de persona. Pedro confiaba en sus propias fuerzas. Su ferviente y fervor y rápida acción le permitieron a Pedro ocupar una posición de liderazgo entre sus compañeros y convertirse en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Llegó a convertirse en el portavoz de sus compañeros. Pero en esta ocasión Pedro iba a aprender una gran lección en su vida, porque Pedro todavía no había sido enfrentado a una pelea espiritual. Y muchos de nosotros vamos a pasar peleas espirituales y tenemos que comprender lo que debemos de hacer para salir victoriosos de ellas. Porque las historias que se escriben en la Biblia, para nuestra enseñanza se escriben. Y es muy importante que si nosotros queremos llegar a la presencia del Señor, debamos nosotros de corregir nuestra manera de vivir y nuestra manera de vivir para con el Señor. Quiero, antes de hablarle de Pedro, mostrarle que la persona que le habla a Pedro, en este caso nuestro Señor Jesucristo, tenía todo bajo control. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque si Cristo tenía el control allá atrás, Cristo todavía tiene el control el día de hoy acá. Quiero mostrarle, bíblicamente hablando, cómo era que Jesús tenía el control y nunca lo perdió. Yo cuando veía esto me gozaba de una manera grande, hermano, porque decía: qué bárbaro, Señor, no había visto esto de esta manera. Y este es el segundo punto que yo quiero tratar, porque Jesucristo no solamente tenía el conocimiento, sino tenía el control de todas las cosas. Dese cuenta la escena a la que se van a enfrentar, por favor. Es a Jesucristo al que van a crucificar. Es a Jesucristo al que van a tomar y al que van a golpear.
Y es Jesucristo el líder de todos los discípulos que le seguían. Pero dése cuenta que Cristo, a pesar de los momentos difíciles y duros, nunca pierde el control, porque Él nunca lo pierde. Número uno, entonces, hablando del segundo punto, de que Jesucristo tenía el conocimiento y control de todo. Fíjese pues, Jesucristo sabía lo que estaba ocurriendo en el área espiritual. Gloria a Dios. Yo pensé que usted iba a gozarse, iba a decir aleluya, porque a pesar de que hayan demonios, a pesar de que hayan huestes, aleluya, Cristo las conoce. Mire lo que sabía Jesús acerca de lo que estaba pasando en el área espiritual, porque Él le dice: Simón, Simón. Oiga lo que le dice, por favor, porque ahí está hablando en un término espiritual. Simón, Simón, le dice, ¿sabes qué oí? ¿Sabes qué conozco? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Job no sabía lo que le pasó allá en aquel tiempo. Satanás dice que llegó y empezó a acusar a Job. Y Job pasó por toda la prueba y Job nunca lo supo mientras estaba en la prueba. Pero aquí tenemos a Jesucristo en la tierra, Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y Él, óigalo bien, para que usted se dé cuenta, iglesia, que no está confiando en cualquier líder, en cualquier persona, sino en el Dios Todopoderoso. Porque Él le dice: ¿qué crees que va a pasar, Simón? Simón le dice: fíjate que yo vi, Satanás llegó a la presencia de mi padre y dijo que los quería zarandear como a trigo, le dijo. Yo lo vi y yo te estoy anticipando lo que va a pasar sobre tu vida. Cristo tiene conocimiento espiritual de las cosas. Por eso es muy importante oír la voz de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo habla es muy importante, porque nos está preparando para el momento que va a venir de prueba o de lucha. Y si nosotros hemos escuchado la voz de Jesús, entonces vamos nosotros a saber qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué otra cosa vemos en el conocimiento y control de Jesús? Jesús sabía lo que tenía que hacer ante tal situación. O sea, Jesucristo no solamente le dice: fíjate que Satanás te pidió y yo no sé qué voy a hacer. Me tomó por sorpresa Satanás, porque hoy sí me ganó. No. Eso a mí me hace sentir confiado, hermano, porque no solamente sabe lo que está pasando en el área espiritual, sino también conoce lo que se debe de hacer ante tal situación. Dice: Él los quiere zarandear, pero déjame decirte lo que yo ya hice por ti. O sea que Él ya está anticipado. Él ya sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesucristo en este momento está intercediendo por nosotros? En este momento está orando por ti. En este momento le está diciendo al Padre: Padre, dale fuerza, Padre, dale sabiduría, Padre, guíalo, fortalécelo, por favor. Porque Él le dice, pero yo he rogado por ti, le dice. Yo vi lo que hizo, pero mi clamor, mi intercesión ante el Padre es más poderosa que la acusación. Yo he rogado por ti, dice la Escritura, que tu fe no falte. Hermano, ¿cree que era importante esa palabra para Pedro, sí o no? ¿Cuántos creen que era importante? Que si Jesús no se la dice, ese hombre, hermano, termina como un loco. Porque lo que le pasa al apóstol Pedro es algo bien duro de llevar. La negación de aquel
que él amaba con todo su corazón. Bendito su nombre. Jesucristo se anticipa al momento, según el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, le dice, oiga lo que le dice, hermano, qué capacidad para poder ver no solamente el pasado, el presente, sino también el futuro. Porque Él es Dios, por eso Él nos puede hablar de un cielo. Por eso Él nos puede hablar del fin del mundo y de todas las cosas que van a acontecer, porque Él es Dios. Yo sé lo que va a pasar, le dice, pero yo ya oré por ti. ¿Y sabes qué? Vas a regresar, le dice, y vas a ayudar a tus hermanos, le dice. Qué bendición tener un Jesús como este. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabía Pedro cómo debería de reaccionar ante tal situación? No. Pero dése cuenta de algo también, de lo que tiene control y conocimiento el Señor. Porque el Señor sabía no solamente lo que estaba haciendo Satanás, lo que iba a pasar. Oiga bien esto, por favor. Sino también cómo iba a reaccionar Pedro. Dios mío. Esto es algo inaudito humanamente hablando. Yo quiero que por favor se dé cuenta. ¿Lo conocía todo el Señor, sí o no? ¿Estaba en control el Señor, sí o no? Todo lo tenía controlado. Es algo maravilloso que mi vida esté en las manos de Jesús, porque nunca me va a dejar solo. Y aún conociendo mis debilidades, santo es el Señor. Sabía cómo Pedro reaccionaría ante el ataque y lo que pasaría en él. O sea, en pocas palabras dice, tú me vas a negar, le dijo. Y hasta sé cuántas veces me vas a negar, le dijo. No le dijo una vez, no le dijo 2 veces. ¿Cuántas veces le dijo que lo iba a negar? 3 veces dice que lo iba a negar. ¿Quién le diría a Jesús? ¿Quién se anticipó para decirle a Jesús lo que iba a pasar? Por eso, hermano, ten confianza, porque Jesús tiene control de tu vida. Bendito sea su nombre. Jesucristo tenía el conocimiento y el control de todo. ¿Por qué? Porque le indica lo que necesita hacer después de que pasara ese momento. Oiga, le da la instrucción después de que él lo negara. Ah, no, como me vas a negar, entonces yo aquí terminé contigo. Me caes gordo porque no me representaste de la mejor manera. Ya no voy a trabajar contigo. Él conoce la debilidad y en la debilidad se perfecciona el Señor. O sea que tu debilidad y mi debilidad es una oportunidad para que el Señor aleluya, haga algo maravilloso en mí. Y esto es algo muy especial, porque el que se siente que no necesita al Señor tiene un grave problema. Gloria a Dios. Aleluya. Usted dirá, ¿y cómo le haría Jesús para saber todas estas cosas? ¿Sabía usted que Jesús estaba lleno de la palabra del Señor? No dijo amén. Eso lo hacía a la fuerza. ¿Sabía usted que Jesús estaba lleno de la palabra de Dios? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Jesús vivía para el propósito del Padre y no para su propósito? Entonces hay claves siempre en la vida del cristiano que le mostrarán en qué momento están viviendo, si viven para la voluntad de Dios. Y Zacarías capítulo 13 versículo 7 era, por decir así, una brújula
para saber en qué momento se estaba viviendo. Jesucristo sabía el momento. Jesucristo sabía que había llegado el momento del sufrimiento, el momento de la cruz, el momento en el cual iba a ser despreciado, en el cual iba a ser abandonado. Él lo sabía. ¿Pero por qué lo sabía? Porque su entrega al Padre para hacer su voluntad era al 100%. En el libro de Zacarías 13:7, vamos a leer Zacarías 13:7 rápidamente. No vamos a usar muchas citas bíblicas, pero vaya conmigo a 13:7, por favor. ¿Estamos ahí? Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías está antes de Mateo, por si acaso ya se le olvidaron los libros de la Biblia. Eso es para ayudarle. Y si no, está en la página 1256. Mi Biblia es diferente de la suya, ¿va? La suya va a ser otra, ¿va? Ahorita vamos a buscar la 1256. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 7. A ver, léalo por favor. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa escritura está marcando exactamente el momento de Lucas capítulo 22, versículo 31. El Señor Jesucristo sabe lo que está pasando porque las escrituras le están mostrando también en qué momento está viviendo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿los discípulos conocían el momento que vivían? Hello. ¿Los discípulos conocían el momento que vivían? ¿Sí o no? No, no lo entendían. Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Porque la mentalidad de ellos, como todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, todavía su mente estaba sobre la tierra. Un hombre espiritual, un hombre celestial, tratando con hombres carnales y con hombres materialistas. Qué difícil fue eso para el Señor. Pero no se cansó de trabajar con ellos. Y ahí está Pedro, Pedrito. No conocían el momento que estaban viviendo ni lo que estaba a punto de acontecer, pero Jesús sí lo sabía. Ninguno de nosotros podemos saber lo que va a pasar cuando salgamos de este lugar, ¿verdad que no? Pero Jesús sí lo sabe. Y si usted está con Él, usted está seguro. ¿No da gloria a Dios por ello? Santo es el Señor. Conocía el momento y lo que ocurriría de acuerdo a las escrituras. Ahora entonces la pregunta es esta: ¿por qué entonces falló Pedro? Si era un hombre valiente. Si Pedro, ¿cuántos dudan del amor de Pedro a Jesús? No, Pedro amaba a Jesús. Si entre los discípulos había alguien que amaba a Jesús, era Pedro. Es más, ya al final del libro de Juan, dice que Jesucristo, después de que lo negó, se le acerca a Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, le dice. O sea, el Señor sabe si nosotros lo amamos o no lo amamos. Si Él sabe si tú lo amas o no lo amas. Si verdaderamente quieres estar en su presencia o no quieres estar en su presencia. Pero ¿por qué falla Pedro? ¿Por qué Pedro no pudo pelear esta batalla? ¿Por qué? Voy a mostrarle algunos detalles. El por qué Pedro no pudo pelear esta batalla. El mal entendimiento de Pedro de la guerra espiritual. Pedro estaba a punto, cuando el Señor le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice: estás a punto de entrar al ring espiritual.
Tú estás acostumbrado a pelear de una manera carnal, pero ahora vas a enfrentar la guerra espiritual y Pedro no lo entendió. Pedro dijo, yo estoy dispuesto, dijo el apóstol Pedro. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si sí, a ver quién es el que se raja acá. Y quiero mostrarle algunas cosas en las que Pedro se equivocó, podríamos decir. El mal entendimiento de Pedro de lo que es la guerra espiritual. Y usted y yo muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Porque por su alma están peleando. Por su fe están peleando. El enemigo se lo quiere llevar de regreso al mundo. Se lo quiere llevar al infierno. No quiere que usted siga adelante. No quiere que el Señor lo siga perfeccionando. Él no lo quiere. Y la guerra es para hacerlo sentir miserable y llevárselo de regreso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema del apóstol Pedro? No hizo el switch, podríamos decir nosotros. No enfrentó la guerra de la manera que la debía de enfrentar. En primer lugar, no reflexionó al hablar. Yo le dije que Pedro era muy bocón. Pedro era de los que hablaba rápidamente. Y Pedro, cuando le dice al Señor, mira, Pedrito, le dice, fíjate que tú vas a... espérate, por favor, Señor. Mira, y empieza Pedro a presumir. Lo hizo precipitadamente. Empezó a hablar. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando venimos a los pies del Señor. Nunca me voy a apartar del Señor. No hay nada ni nadie que me aparte de sus caminos. El día de hoy muchas personas andan allá afuera porque nunca comprendieron lo que es la guerra espiritual. Pedro estaba a punto. Pedro fue puro sentimiento. Yo amo a este Jesús terrenal, a ese Jesús que está aquí conmigo. Porque Él va a hacer algo con nosotros acá en la tierra. Yo quiero que entienda esto, por favor. ¿Sabe que Jesús le dice una cosa y Pedro está en desacuerdo con Jesús? ¿Sí se dio cuenta de eso? Porque Jesús le habla a Pedro, le dice, fíjate Pedro que tal y tal. Espérate, Señor. No, eso no es así, Señor. Tú estás equivocado, Señor. Mire que Pedro se pone en desacuerdo con el Señor. Oiga, para usted y para mí estar en desacuerdo con el Señor es un problema. Espérate, Señor, tú ahí te equivocaste. Yo no estoy de acuerdo contigo. No. Yo, olvídate, conmigo puedes contar hasta cuando quieras. Pedro estuvo en desacuerdo con las palabras de Jesús. Uno. Número dos, pensó que podía pelear esa guerra con sus fuerzas y con sus habilidades. En pocas palabras dijo, yo me rifo con cualquiera, dijo. Yo estoy dispuesto a pelearme con cualquiera. Aprendí karate, sé kung fu. Él estaba dispuesto porque él sentía que con cualquiera se podía agarrar. No sabía que aquí iban a haber demonios, potestades, huestes que iban a presionarlo de una manera tal que él no iba a poder aguantar con sus propias fuerzas. Mire, cuando nosotros estamos en momentos bien difíciles, en momentos de impotencia, en momentos que hemos perdido el control, nosotros actuamos como Pedro, porque peleamos, como ya no tengo fuerza, ya no tengo dinero, ya no tengo las cosas, entonces ahí es que yo me doy cuenta de lo débil que soy. Pedro se iba a ver en ese momento. Pensó que podía pelear con esas fuerzas. Y la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Mire, hay una cosa bien hermosa, el compañerismo entre nosotros. Que nos amemos, que nos juntemos. Pero cuando de repente hay fricciones y se aleja aquella persona que nosotros amamos, nosotros nos sentimos muy mal. Nosotros nos desanimamos. Nosotros ya no queremos seguir adelante. Ahí estamos hablando de una pelea espiritual. Jesucristo se iba a enfrentar
a que sus 12, uno de ellos lo traicionara, otro de ellos lo negara y los 10 restantes lo iban a dejar. Si él peleaba con sus fuerzas como hombre natural, esa hubiera sido una gran decepción. No vale la pena morir por esos sinvergüenzas, por esos cobardes. Eso era pelear con las armas normales y naturales. Pero él no iba a pelear con ese tipo de armas, porque él no confía en el hombre, él confía en Dios y en su poder. Yo creo que está muy profundo esto. Aleluya. ¿Qué otra cosa hace Pedro? Fíjese, yo quiero que se dé cuenta en la respuesta de Pedro. Porque Pedro, en pocas palabras, muestra una clara actitud de superioridad. No sé si usted lo lee en esas letras. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y cuando, vayamos a ver en el libro de Mateo 26:31. Ahí también se narra la misma historia. Váyase al versículo 33. 26:33. Porque ahí nos muestra lo que pensaba Pedro en relación con él y con los demás. ¿Qué dice el 33? Yo quiero que lea 26:33. A ver, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué muestra Pedro allí? ¿Qué muestra Pedro ahí? ¡Ja! ¿Yo? ¿Cómo vas a creer? Yo. Mira, todos estos mugrosos, todos estos débiles se pueden escandalizar de ti, pero yo, oh no, Señor, estás equivocado, Señor, le dijo. Y el Señor vio eso en Pedro. Vio la presunción de Pedro, vio el orgullo de Pedro. Aleluya. Yo no, Jesús le dijo. No, todos pueden escandalizarse de ti, todos te pueden dejar, pero ¿sabes qué? Yo no, le dijo. Y ahí es cuando le contesta Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo. Dese cuenta el mal entendimiento de Pedro en relación a la guerra a la que se iba a enfrentar. Mostró una clara actitud de superioridad. Y en el reino de los cielos, en el área espiritual, no podemos ser orgullosos nosotros. Porque ¿cómo ve Dios al orgulloso? Bíblicamente hablando, lo ve de lejos, dice. Y ahí eso es lo que muestra exactamente Pedro. Dice: vas a aprender una gran lección, Pedrito. Porque tú no solamente te vas a escandalizar, sino que, ¿qué crees? Me vas a negar. Y no me vas a negar una vez, me vas a negar 3 veces, le dijo. ¿Cuántos creen que Pedro pensaba que iba a pasar o que no iba a pasar? ¿Ah? ¿Usted cree que Pedro dijo: no, yo no lo niego, cuando le dijo Jesús? ¿Ah? No, yo no, le voy a demostrar a Jesús que se equivocó. Jesús nunca se equivoca. Por eso yo le hacía la pregunta. ¿Se recuerda la pregunta que le hice al principio? ¿Se recuerda? ¿Qué se necesita para que usted y yo neguemos al Señor? Y muchos de nosotros, aunque no lo creamos en nuestra mente, oh no, yo no. ¿Verdad que sí? ¿O no? No, Señor, yo estoy dispuesto a. Esa es presunción. Eso es todavía no conocer nuestra naturaleza. Ay, Jesús, ayúdanos. El mal entendimiento de Pedro por la guerra espiritual. Le digo a Jesús
Jesús, tú puedes confiar en mí, le dijo. ¿Cierto o no es cierto? Es que los demás sí te van a fallar a ti. Pero ¿sabes qué, Jesús? En mí sí puedes confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jesucristo le dijo: ay, Pedrito, si pongo mi confianza en ti, estoy tronado. No me vas a defender para nada. Alguien decía que una que torteaba fue la que hizo que Pedro se negara al Señor. Ah, yo te vi, estabas ahí con él. Y dice que el Pedro se asustó de una manera tremenda. Aleluya. O sea, Pedro se mostró seguro de sí mismo. No dependió de nadie, sino de él mismo, de sus habilidades, de sus capacidades. Y dijo: como yo soy, yo sí la hago, dijo. Ay, hermano, cuidado con ese tipo de actitud, usted y yo. Porque si Pedro pasó por esto y yo le mostré el carácter, la personalidad de Pedro, imagínense nosotros. No pudo discernir. Ahí le va la más fuerte, creo yo. El mal entendimiento de Pedro de la guerra espiritual. No pudo discernir entre lo que es una entrega carnal y una entrega espiritual. A ver, explícame eso, mire usted. Métase conmigo a las profundidades, por favor, en este momento. Los discípulos, los apóstoles que seguían a Jesús, tenían un mal entendimiento acerca de la persona de Jesús, porque ellos creían que el Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo venía a derrocar a Roma, a quitar a César. Por lo tanto, los discípulos estaban entregados a ese tipo de obra terrenal. ¿Me doy a entender? Yo contigo estoy dispuesto a morir porque no solamente vamos a conquistar Roma, sino que me vas a dar una posición. Entonces, a la cárcel o a la muerte le entramos. Nunca lo vio a nivel espiritual, nunca lo vio a nivel celestial. ¿Por qué? Porque cuando todo en la tierra se le derrumbó, entonces él se rajó. ¿Cuándo es que Pedro se raja realmente? Cuando mira que llevan a Jesús, ¿qué? Cuando lo están golpeando. Cuando ya parece ser que Jesús ya no puede hacer nada, a pesar que Jesucristo le dijo que iba a resucitar. O sea, que si tu mirada está en las cosas de acá de la tierra, en las cosas carnales de acá, tú y yo lo vamos a negar. Lo vamos a negar porque lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se nos quite va a ser un motivo para que nosotros pensemos que Jesús no está con nosotros. ¿Me entendió o no me entendió? Por eso yo le hacía la pregunta: ¿qué se necesita para que tú y yo neguemos al Señor? Porque de una u otra manera, si nuestra mentalidad está acá en la tierra, es carnal, cualquier lucha, cualquier alegato que haga el enemigo allá, dice: ¿sabes qué? Mira, la hermana te sirve porque tú haces esto, porque tú le tienes a su maridito, porque tú le tienes a sus hijitos, porque le das un trabajito, porque tiene sus cositas. Quítaselas. Quítaselas. Y vamos a ver si no te niega. ¿Por qué usted no lo debería de negar? No sé si me está entendiendo el mensaje. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Pelea con sus fuerzas. No depende del Señor. Y su mirada es terrenal en ese momento y no celestial. Por eso cuando mira que le quitan a su líder terrenal, a su Mesías terrenal, no puede ver al Cristo glorificado. No puede ver al Cristo que asciende a los cielos. Porque después Pedro sí está dispuesto a morir por el Señor. Pero ¿cuándo está dispuesto a morir por el Señor? Cuando viene el Espíritu Santo sobre él.
Él está dispuesto a ser castigado. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor, porque ya no tiene su mirada. Por eso Pedro dice en su misma carta, dice, nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice. Está fuerte esto. ¿Sí me entendió? Le quita la salud y ¿qué? ¿No le dijo así el diablo al Señor cuando le dijo, ajá, ¿ah? Piel por piel le dijo, ¿verdad? A ver, hiérelo a él, dijo. Vamos a ver si no te va a negar, a blasfemar. Todo. A Job se le quitó todo, menos la vida, porque los hijos de Dios viven para siempre. Pero viene el apóstol Pedro y niega al Señor por tener una perspectiva equivocada de quién es Jesús y de por qué razón está peleando la buena batalla. Porque el cielo a él nunca se lo iban a quitar, ni las promesas del Señor, ni al Mesías que había enviado Dios, porque eso permanece para siempre. Debía de morir el Jesús carnal por nosotros, por nuestros pecados. El no ver a Jesús glorificado es para usted y para mí un gran problema. Porque cualquier razón que pase en nuestra vida puede ser un motivo para que yo o usted neguemos al Señor. Aleluya. Hermano, estamos en el 2021. El 2020 nos trajo muchas cosas tremendas. Y no sé qué nos pueda seguir trayendo el 2021. ¿Qué te va a hacer negar al Señor a ti? Que te quiten esto, que te quiten lo otro. Ay, qué palabra más sabrosa, deliciosa. No sé si se la está deleitando con su tenedor y su cuchillito. Iglesia, no sé si, o a lo mejor yo estoy predicando solamente para mí, hermano, pero déjeme decirle que esto es una parte muy importante porque nos han pedido para zarandearos. Yo no le quería decir esto. Es que si el Señor nos trae su palabra, ¿qué cree? Cuando le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, mire, es increíble no solamente la respuesta que dio, sino que no se preparó para ese momento. No le dijo, Señor, ok, párate, Señor. Híjole, tú sabes todo. Dime qué debo de hacer, Señor. Por favor, enséñame, mira, me tienes confundido, Señor. A ver, sentémonos, por favor. Mira, dame los pasos a que yo debo de seguir. No, yo no puedo hacer. A ver, alcánzame, ¿cómo se llama? Porque si no, no vamos a ver. Me emocioné porque con usted no se emociona. Gracias, hermano. A ver. Gloria a Dios. Os ha pedido, dice. Dijo el hermano G. Ávila, pasó un ciclón, dijo. Y ya no hay aleluyas ni gloria a Dios. Ya no hay amenes. ¿Ah? No tenga miedo si pelea con el Señor, porque no lo vamos a poder evitar. Pero sepa que en nuestra debilidad Él se va a perfeccionar. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Mire, si usted tiene su mirada puesta en lo espiritual y en lo celestial, no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada. Va a ser negarle a usted el Señor. Aleluya. Ahora está aprendiendo, ¿se da cuenta? Cristo está tratando con la presunción. Cristo está tratando con Pedro.
Así como quiere tratar con usted y conmigo, porque hay muchas cosas que necesita trabajar Dios en nosotros. Sí. A pesar de que llevamos tantos años en el Evangelio, hay muchos detalles que todavía Jesús está trabajando en nosotros. Y las debilidades que mostramos son oportunidades para que Él perfeccione nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué aprendió entonces Pedro? ¿Qué aprendió Pedro de su negación? Porque Pedro aprendió una gran lección, ¿o no? Oh, hermano, Pedro quedó marcado por esa situación. Pedro quedó marcado cuando negó al Señor. Dice la Biblia que lloró amargamente, dice. Amaba al Señor. Yo digo, ¿cuánto le dolía al Señor ver a Pedro llorando? Hay algunos que usan la excusa del fallo de Pedro para decir, todos pecamos y el Señor entiende, y por eso es de que usted peca y usted se arrepiente y usted peca. No. Cuidado con ese tipo de pensamiento. Pedro no era un hombre que practicaba el pecado. Pedro no se levantó y dijo, hoy voy a negar al Señor 3 veces, dijo. Y lo voy a hacer porque mi carne lo quiere hacer. No. Un fornicario, un adúltero, un ladrón, un sinvergüenza, no se puede comparar a esto. El que practica el pecado es del diablo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las cosas entonces que aprendió Pedro de su negación? Número 1, que la guerra espiritual se debe pelear con armas espirituales y no carnales. Dígame un arma. Dígame un arma, porque usted debe de estar peleando con esas armas desde ya. Si el Señor nos está hablando, desde ya tenemos que pelear. Pablo nos habla de la armadura del creyente. Y el Señor Jesucristo invitó a Pedro para que peleara la buena batalla. ¿Cuándo? Cuando está en el Getsemaní y le dice, ven Pedro a orar conmigo, por favor, le dice. ¿Cuántas veces el Señor llamó a Pedro? 3 veces lo llamó. Vente Pedro, por favor. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le dijo, ven Pedro a orar? ¿Cuál fue la razón por la cual le dijo que viniese a orar? Para que no cayese en tentación. ¿Y qué le dijo el Señor también? Mira, la carne nunca está dispuesta a orar, le dijo, pero el espíritu sí. ¿Acaso a nosotros nos gusta orar? Nos cuesta orar. Y esa es una de las armas más importantes del cristiano. Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice que estaba allí, hermano, y dice que su sudor, ¿verdad? ¿Sudor o sus lágrimas? ¿Perdón? Eran como, ¿qué dice? Como gotas de sangre. Hermano, mire, el momento ese era tan fuerte. Ahí estaba llevando la sinvergüenzada de todos nosotros. Imagínense cuánto nos pesa un pecado en nosotros, ¿verdad que sí? Sentimos ahora él estaba llevando el pecado de todo. ¿Usted no cree que iba a sentir esa presión? Estaba clamando al Padre y dice que cuando estaba clamando, ¿qué dice que pasó, hermano? Ángeles vinieron a ministrarlo. ¿A usted lo quieren ministrar ángeles? Ay, Señor, ni amén dijeron esto. Usted no quiere entonces nada. Mire, él iba a enfrentar el momento y está orando y los ángeles dice que ministraban al Señor. Ay, ya me imagino lo que le decían. Cómo lo fortalecían. Aleluya. Si cuando los ángeles hablaron allá con Juan, el Juan se quedó sorprendido. Cuando hablaron allá con Daniel, dice que lo tocaba y Daniel se sentía como en otro mundo, ¿verdad? Amén. Imagínense el Señor Jesucristo siendo ministrado por ángeles, recibiendo dirección, recibiendo aquellas cosas que necesitaba saber qué hacer en los momentos en los que iba a enfrentar la lucha y la batalla. Ven, le dice, ora conmigo. No oró porque Pedro dijo, yo no necesito orar.
El cristiano que dice que no necesita orar está en problemas. El cristiano que dice que no necesita leer y conocer la palabra del Señor está en problemas. Porque no sabe ni qué tiempo está viviendo, no discierne los tiempos. Vive como el mundo está viviendo. Hermanos, despertemos del sueño en el que estamos. Qué tremendo es esto. Armas espirituales, la fe, la salvación, todo esto es algo muy importante en nosotros. Imagina todos los dardos que le venían a Jesús. Mira, no te aman, no te entregues por ellos, hombre. Mira ese que está ahí sentado en la esquina. Eso fue un sinvergüenza y te ha fallado varias veces. No te entregues por él. Míralo, hasta barbado está. Esos eran dardos. Mira, te va a entregar uno de ellos. Mira, te va a negar el otro. Te van a dejar. Mira cómo se están comportando. Pero como él estaba lleno de fe, esos dardos del enemigo, pum, pum, así como los superhéroes. Ese el Captain America, de que tiene su escudo, ¿verdad? Y que le tiran un montón de cosas y pues Jesucristo no necesitó ese escudo, porque él tenía la fe. Y si tú y yo tenemos la fe, vamos a apagar todo dardo del enemigo que viene para desanimarte, que viene para decirte dónde está tu salud, dónde está tu dinero, tus cosas, porque te la voy a quitar. Pues quita todo, pero en el nombre del Señor vamos a vencer. Porque si nos quita la vida, vamos directos con el Señor. Amén, iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? A él no le conviene. Aleluya. Que la guerra espiritual se debe pelear con armas espirituales y no carnales. Pedro lo entendió muy bien. ¿Qué otra cosa? De su dependencia absoluta de Cristo. Él se puso a discutir con Jesús. Él le dijo a Jesús: yo estoy en desacuerdo contigo, le dijo. En vez de seguir a Jesús, confiar en Jesús y obedecer a lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 15 del libro de Juan? Separados de mí, nada podéis hacer, dijo. Y eso lo comprendió el apóstol Pedro. ¿Qué otra cosa? Aprendió que se necesita del poder del Espíritu Santo para salir vencedores, como lo hizo Jesús. ¿Salió vencedor Jesús? Aún en la cruz, hermano, el reto del diablo: bájate de esa cruz, le dijo. Qué tremendo, hermano, qué guerra. Mire, yo me bajo de la cruz si no hubiera sido Jesús. Por todos estos sinvergüenzas morir he hecho yo. Me están injuriando, ya no aguanto el frío, el dolor, la fiebre, estoy desesperado. Me bajo mejor, hubiera dicho yo. Pero él no se bajó. Eso es tener un dominio propio, hermano, perfecto. Una templanza perfecta, una fe perfecta en el Padre para poderse sostener y decir: no, consumado es. Y lo hizo por nosotros. Él ganó nuestras batallas. Aleluya. ¿Y por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro, en el libro de los Hechos, es lleno del Espíritu Santo. Y se da cuenta que ahí ya no es un cobarde el apóstol Pedro. Usted y yo necesitamos ser llenos del poder de Dios. Antes de llenarnos de mugrero, aprendamos a buscar la presencia del Señor. Porque con esa presencia vamos a hacer cualquier tipo de cosa que sea necesaria. Gloria a Dios. Vamos a poder llegar al final con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? Se necesita fortalecernos en oración para ser guiados y estar fuertes ante la lucha y la tentación. Ore, hermano. Ore, hermano. Se lo voy a repetir 3 veces más. Ore, hermano. Ore, hermana.
Ore, joven. Hay muchas cosas que nosotros podemos darnos cuenta que nos falta la oración. Y es que estamos muy carnales. Y es que nuestros pensamientos ya no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y es que lo que menos pensamos es en el cielo, sino solamente en nosotros. Hay maneras de poder saber cuando no estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Cuando no estamos orando, la oración a nosotros nos guía, nos fortalece. Es cuando Dios nos habla. Hace muchas cosas el Señor y a veces usted ni las siente, ni las puede ver, pero algo está haciendo el Señor. Porque Él nos dijo que cuando nosotros orásemos, dijo. Eso quiere decir que el Señor espera que su iglesia ore. Dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar, dijo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué cosas aprendió el apóstol Pedro acerca de su negación? Que la entrega es por algo espiritual y celestial y no por nada acá en la tierra. Mire, yo sé que usted ama a sus hijos, ama a su esposo, ama a su esposa, ama su salud, ama su riqueza, lo que tenga usted. Pero no lo ame más que al Señor. Y no piense que va a estar todo el tiempo allí, todo ello. Porque esa puede ser algo que el enemigo puede usar para decirle, a ver, quítale esto. Muchos han negado al Señor por eso. Muchos están enojados con el Señor por eso. Eso es no saber pelear la guerra espiritual. Para Pedro era necesario que descubriera su debilidad. ¿Descubrió Pedro su debilidad? ¿O no la descubrió? Señor, soy un cobarde. Ahora me doy cuenta, Señor. Y el Señor dijo, no, ahora no me sirves porque estás cobarde. Ahora no me sirve porque estás débil. Lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque cuando soy débil, a nosotros no nos gusta sentirnos débiles. No nos gusta. Nos sentimos hasta mal. Pero en esa debilidad es que el Señor se perfecciona en tu vida. Bendito Dios. Para que pudiera saber que estaba Él y que necesitaba enfrentar ese problema. Usted y yo tenemos muchos problemas y los necesitamos enfrentar. Conductas, caracteres, mañas, cosas que todavía no hemos dejado que el Señor obre en nosotros. Y estamos bien orgullosos con eso. Y el Señor no lo va a botar. No lo va a botar. Gloria sea su santo nombre. Ahora, dése cuenta de algo. Quiero poner esto como nota. En cuanto a la obra del Cristo en el creyente, Pedro lo negó y Judas lo traicionó. Con Pedro, Dios siguió trabajando a pesar de la negación, pero no con Judas. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Uno negó y otro traicionó al Señor. Pero fíjese que Pedro no maquinó el negar al Señor. En cambio, Judas maquinó la traición a Jesús. Otra cosa, Judas tuvo la oportunidad antes de traicionarlo, de recibir el mensaje para que se arrepintiera. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces se lo hizo saber, aún en la última cena, aún en el momento que le da el beso. Con un beso entregas a tú. ¿Se da cuenta? Ahora, esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando hay fe verdadera, óigalo bien, cuando hay fe verdadera, el Señor cuida, protege e interviene activamente para el crecimiento del cristiano. ¿Cierto o no es cierto? Porque para Pedro, su debilidad le sirvió al Señor. No solamente para qué le dije yo, para cuidarlo, para protegerlo,
sino para también activarlo. Dijo, y una vez tú regreses, vas a ser de bendición a tus hermanos, le dijo. Bendito sea su nombre. Judas fue un caso diferente. El último punto entonces. ¿Qué lecciones aprendemos el día de hoy como cristianos acerca de la negación de Pedro? Hermanos, estamos en una lucha espiritual. Esto no solamente iglesita aquí que viene, no, por tu alma hay una gran pelea todos los días. Por eso oramos en la mañana, en la noche, y si usted ora a mediodía o ora muchas veces al día, Señor, no permitas que caigamos en tentación. Señor, líbranos del mal, Señor. Esa oración la tenemos que hacer nosotros. Porque desde que usted se levanta, hay un enemigo que lo está observando y dice, ¿cómo lo voy a hacer caer? ¿Cómo lo voy a jalar cada día más para mí? Y cómo cada día lo alejo más del Señor. Esa es una pelea que nunca va a terminar hasta que usted y yo seamos llamados a la presencia del Señor. Estamos en una lucha espiritual y que en cualquier momento se pedirá que se demuestre o que se pruebe nuestra lealtad y fidelidad a Dios. A lo mejor sea mañana que vayan a pedir por ti. Digan, a ver, ¿a quién de ellos, Señor? Déjame ver. ¿Al de lentes? Hay varios con lentes. ¿Ah? ¿Al de camisa celestita, Señor? Aquel no está tan celeste, dijo. El que tiene máscara, Señor. Y no lo puedo, no puedo ver cómo es. A lo mejor él sea o no sea. Déjame ese con la máscara. ¿Cuántos creen que nos van a pedir para ser zarandeados? Aunque usted no lo crea. No me importa que lo crea o no lo crea. Yo solamente le tengo que predicar a usted. Ay, Señor bendito. Entonces, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y tenemos que aferrarnos al Señor. Número 2. ¿De qué manera nos estamos preparando para la batalla que se nos avecina? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás oyendo su mensaje? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás buscando ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Estás aprovechando aquellas oportunidades que Dios tiene alrededor tuyo, hablando espiritualmente, para que te prepares? ¿O eres un llanero solitario? Número 3. Si somos creyentes verdaderos, Dios nos va a dar la salida. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Ya que usted no se las dio. Aunque el Satanás lo pida para zarandear, Dios ya tiene la salida para usted. Cristo ya intercedió por usted. Y Cristo dice, y vas a ayudar a tus hermanos, dice. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nos dará la salida y nos cuidará. Amén, hermanos. Número 4. Que la lucha que tenemos no es por ninguna cosa material o terrenal, sino por las cosas celestiales. Eso quiere decir que no tiene que estar apegado a nada. O sea, no porque todos nos vaya bien acá en la tierra. Amén, iglesia. Y lo último, que Jesús tiene el control de todo. Porque ya nos lo demostró en esa escritura. Hermanos, ¿tiene el control de todo? De principio a fin, todo lo tiene controlado nuestro Señor Jesucristo. Y está intercediendo por nosotros. Por eso ese mensaje es propicio para nosotros. Entonces la pregunta del Señor, hijo, ¿te estás preparando? Si hubiera persecución, hijo, ¿estás preparado o me vas a negar? Si de repente se acabaran todas tus comodidades que tienes, ¿estás preparado para seguirme sirviendo y ser leal a mí? Si de repente te quitaran aquellas cosas que tú amas con todo tu corazón, ¿me vas a negar
vas a blasfemar contra mí. ¿Qué es lo que vas a responder? La humillación de Pedro fue su victoria. ¿Qué tanto compromiso tienes con el reino del Señor? Alguien decía esto, se lo voy a decir y con esto termino. A Dios le encanta usar a los débiles para avergonzar a los que se creen fuertes. Y decía, todos tenemos debilidades, todos. Aquí no hay nadie que pueda decir que no tiene debilidades, todos tenemos debilidades. Es más, decía, tenemos un manojo de defectos e imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. También tenemos un sinfín de circunstancias incontrolables que nos debilitan. Los dolores, las necesidades, el temor. Lo más importante es qué hacemos con ellas. Solemos negar nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. Y eso le impide a Dios usarlas de la manera que Él desea hacerlo. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Y tus debilidades las puede convertir en puntos fuertes. Si tú y yo dejamos que Él obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Dele un aplauso a nuestro Señor. Aleluya.